Bueno, feliz año a todos. Me alegro de que estemos hoy reunidos, la primera reunión del año. La verdad que echaba de menos que todos nos juntáramos y nos viéramos. Y bueno, lo que he preparado un poco va también con el mensaje que Rocco nos envió el día de finales de año. Nos grabaste un pequeño vídeo. El uno, creo El que uno, sí, ¿no? Sí. Y pues eso, feliz año y que nos deseaba que siguiéramos viendo las maravillas del Señor, las bendiciones, pero también su deseo era que pudiéramos trabajar en la obra de Dios, o sea, ser una herramienta útil para Dios. Y bueno, la palabra que traigo hoy va un poco en sintonía con ese mensaje. Entonces, tiene un título que se llama Sí, pero, puntos suspensivos, ¿no? La verdadera llamada de Jesús. Dice que la definición popular de un cristiano es pues ser salvo, buena persona, asistir a una iglesia, pero en realidad la llamada de Jesús, la llamada que Jesús hace es seguirle a Él, seguirle, y Jesús llama a todo el mundo a ser su seguidor, discípulos, ¿no? Seguir a Jesús significa llegar a ser más y más como Él, vivir como Él vivía, hacer lo que Él hacía. Jesús vivía con el gran propósito de traer el reino de Dios a este mundo. Ser un seguidor de Jesús significa dedicar toda la vida a cambiar el mundo con Él. Seguir a Cristo es entregarse a trabajar con Jesús en su misión de llevar a otras personas a estar en paz con Dios. Seguir a Jesús de verdad es dar todo lo que somos, nuestro tiempo, nuestro dinero, esfuerzo, a ser como Él y trabajar con Él. Y bueno, vale la pena aclarar que seguir a Jesús, a Cristo no es trabajar para ganarnos el favor, su favor o su perdón. Más bien, este estilo de vida es la única respuesta apropiada a la gracia de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él murió para que sus seguidores, sus hijos, vivieran por Él. Damos la gloria máxima a nuestro Padre con nuestras vidas cuando nos entregamos a trabajar con Jesús. Las barreras. A veces no seguimos a Jesús de la manera que Él pide porque, bueno, o bien porque no hemos escuchado su verdadera llamada, que no nos damos cuenta de que estar en una relación, tener una relación con Jesús, significa mucho más que ser salvo, hacer buenas obras y asistir a la iglesia. No obstante, aun cuando realmente escuchamos la llamada de Jesús, pocas veces respondemos o la seguimos por completo. Se presentan muchas barreras y terminamos sin entregar nuestra vida para cambiar el mundo con Cristo. Y bueno, romperemos las barreras. En estas próximas semanas veremos algunas de las barreras más comunes que se nos presentan a la hora de seguir a Jesús. Veremos un poco las fuentes de dónde vienen nuestras barreras y también cómo romperlas, para así que podamos seguir a Cristo de verdad. Y bueno, algunos versículos he traído de Efesios 6:10 que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y en Lucas 9:23 nos dice que, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y destruye o pierde
o se pierde a sí mismo. Entonces, vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Padre, porque estamos hoy aquí reunidos en tu casa, felices, Padre. Te queremos agradecer por este año que ha pasado y empezar este año contigo. Nuestro deseo para este año es que podamos caminar contigo, cumplir con tu voluntad, pero también queremos aprender y aplicar a ser seguidores verdaderos tuyos, Padre, que podamos obrar cada vez más, Padre, para tu reino. Ayúdanos, Señor, y te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. He querido inaugurar pues, este 2024 con un mensaje que yo le he titulado Ensancha y extiende. Ensancha y extiende, ¿no? Muy en la tónica de lo que compartió Ketty pues, en esta mañana, ¿no? Al inicio de la reunión. Después del reinado del rey Saúl, vino el reinado del rey David y después de su hijo Salomón. Después que reinó Salomón en Israel, Israel como nación se divide en dos naciones, o en dos reinos, mejor dicho, en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte constituido por 10 de las 12 tribus de Israel y el reino del sur por 2 de las 2 tribus restantes, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Ese periodo que va del año 930 a.C. al 586 a.C. se conoce como el reino dividido, porque hay 2 reinos, cada uno con su propio rey, no todas las veces en amistad, pero es ese periodo que ocurre pues, en ese periodo de tiempo que comentamos anteriormente. Y dentro de ese periodo, en el año 758 a.C., en ese periodo del reino dividido, donde se encuentra el reino de Israel y el reino de Judá, comienza su ministerio un profeta que tiene en su libro unas de las profecías mesiánicas más importantes que hay en la palabra del Señor. No solamente profecías mesiánicas, sino profecías que van dirigidas al pueblo de Israel, amonestaciones o consecuencias de lo que ocurre por el comportamiento de Israel también. Este profeta del que estoy hablando es el profeta Isaías. El profeta Isaías escribe el libro del profeta Isaías y se sabe con mucha certeza que en qué periodo se escribe, precisamente porque el mismo libro da datos del contexto histórico en donde se escribe el libro, ¿no? Entonces se sabe muy bien que más o menos en qué periodo fue escrito el libro y en qué periodo vive Isaías, ¿no? Gran parte de la historia y el desarrollo de los acontecimientos que que ocurren en el libro de Isaías, se encuentra en el contexto más o menos unos 250, 260 años antes de lo que estudiamos el año pasado del libro de Esther, ¿no? Cuando Isaías se encuentra pues, en un periodo del reino dividido. Posteriormente, el imperio babilónico a cargo del rey Nabucodonosor ataca Jerusalén, se lleva un montón de gente cautiva, ¿no? La cautividad que se denomina en la palabra del Señor, y pues ellos se los llevan para Babilonia, ¿no? Después que el imperio babilónico decae, sufre pues una caída, emerge lo que se conoce como el imperio medo-persa, ¿no? Y surge un rey llamado Ciro. Este Ciro, el Señor obró en él y permitió a la cautividad, a los que estaban allí en Babilonia, a los judíos que habían sido llevados presos, a sus hijos y todos los que habían nacido allí, que regresaran a Jerusalén, ¿no?
y posteriormente pues a construir todo lo que se había destruido en la invasión de Nabucodonosor y de los babilonios, ¿no? El muro, los muros de la ciudad, el templo que había sido destruido, y duró un montón de tiempo eso en reconstrucción. Pero fue un periodo de cambio, un periodo definitivamente de cambio para el pueblo de Israel. Después de este rey Ciro, vinieron unos 3 reyes que reinaron en Persia de manera fugaz, no duraron unos meses cada uno. Después surge un rey llamado Darío, y Darío fue el padre de Jerjes, o el Asuero, que nosotros conocimos cuando estudiamos allí el libro de Esther, ¿no? Más o menos para que nos ubiquemos dentro del contexto histórico, ¿no? Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar el libro de Esdras, de Nehemías, de Esther, pues lo vamos a encontrar en orden diferente, porque están antes de Isaías, pero eso no quiere decir que ocurrió antes. En realidad, cuando vivió Isaías fue antes, pero como en la Biblia no está puesto eso específicamente en orden cronológico, pues lo vemos de esa manera, simplemente para que no nos vayamos a confundir en la cronología, ¿no? Y en el capítulo 54, que es donde nos vamos a centrar hoy, del libro de Isaías, nos encontramos con una profecía que habla de este cambio de panorama, de este cambio de paradigma respecto al pueblo de Israel, ¿no? Hay un giro en la historia y en la vida de Israel como nación, porque había terminado o estaba terminando o había concluido una etapa, que era la etapa del exilio, de la cautividad, y todos ellos estaban regresando otra vez a su ciudad, ¿no? Obviamente pues no en las mejores condiciones, pero sí había como un rayo de esperanza, como algo que te devolvía, ¿no?, la esperanza, en el caso del pueblo de Israel, ¿no?, a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad, a reconstruir las casas, a reconstruir las calles, a reconstruir los muros que habían sido destruidos, ¿no? Y aunque los versículos que vamos a leer en el capítulo 54 de Isaías son una profecía dirigida al pueblo de Israel, a la nación étnica de Israel, sabemos por toda la palabra, ¿no?, por la Biblia, por el Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento, ¿no?, que en su conjunto en la Biblia se nos habla de la salvación mesiánica, de la salvación del Mesías. Todo habla de Jesús, ¿no? Y que también esa salvación alcanzaría, esa promesa alcanzaría a las naciones gentiles, a nosotros, ¿verdad? Entonces, esta profecía que vamos a leer a continuación, en esta profecía podemos ver reflejada también la iglesia de Jesucristo, a nosotros. Y puede ser aplicada obviamente a todos nosotros. Vamos a leer Isaías capítulo 54, versículos a partir del versículo 1 y el versículo 2. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Esta es nuestra primera reunión, y damos gracias a Dios por ello, del año 2024, ¿no? Y me gustaría que desde ya nosotros, todos como iglesia, nos llevemos en nuestro corazón parte de ese mensaje que yo grabé, ¿no?, así de manera un poco improvisada, el día 1 de enero, y que recordaba a Ketty pues esta mañana. Y tal vez algunos hayan escuchado por el WhatsApp. En el mensaje, yo quería transmitir precisamente que entráramos en el año 2024 siendo una iglesia y siendo creyentes, no expectantes de lo que Dios vaya a hacer en medio nuestro. No porque Dios no vaya a obrar, pero que ese no sea el espíritu de nosotros de entrar en este año 2024, ¿no? No expectantes de esa respuesta o de esas respuestas que estamos tanto esperando, no porque Dios no vaya a responder las oraciones, sino porque ese no sea nuestro espíritu, ¿no? Sino que seamos creyentes y seamos una iglesia que le diga al Señor: este año, Señor, yo quiero ser
No quiero ser un creyente que espere grandes cosas de ti, sino quiero ser un creyente que te diga, Señor, este año 2024, Padre, espera grandes cosas de mí. Eso me gustaría que nos lo llevásemos en nuestro corazón, porque quiero que sea también una premisa, una máxima para mí en mi vida en este año 2024. Señor, no quiero entrar en este año esperando grandes cosas de ti, porque sé que van a venir, pero quiero entrar diciéndote a ti, Señor, espera grandes cosas de mí. Y yo tengo versículos en la palabra, hermanos, que voy a confesar algo personal. Yo tengo versículos en la palabra que son pasajes o versículos favoritos. Me encantan, ¿no? Cuando los leo, me regocijo y maravilloso leer esta parte de la palabra. Me encanta, me vuelven loco y amo al Señor cada día. Pero hay versículos, hay pasajes de la palabra que no me vuelven tan loco, que no son, la verdad es que me incomodan un poco leerlo, y aunque suene feo, que, mira, el pastor está diciendo que, no, aunque suene feo, tengo que confesarlo. Hay pasajes de la palabra que no me hacen sentir, pues, tan cómodos, me incomodan un poquito, ¿no? No me termino de sentir tan bien con ellos, ¿no? Por muy feo que se pueda oír, pues, es mi caso, y pido perdón al Señor por eso, pero así me funciona a mí la cabeza, ¿no? Uno de ellos está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17. Quería compartirlo con todos ustedes. En este pasaje del Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, Jesús está hablando con sus discípulos a partir del versículo 7, si lo podemos tener ahí abierto, ¿no? Y les pone una ilustración para explicarles algo, les pone una ilustración muy particular. Les dice, vamos a suponer que nosotros somos amos, ¿no? Que tenemos, somos amos y tenemos un siervo, ¿no? Y ese siervo un día, pues por la mañana, se va a trabajar y se va a arar la tierra y se va a atender los animales y te va a hacer todo lo que el siervo hace. Y el Señor Jesús pone un ejemplo de qué pasa cuando ese siervo llega a la casa después de todo el día de trabajar. Tú le dices, bueno, siervo, ya que estás aquí, vamos a sentarnos a la mesa y comamos juntos. Y Jesús mismo dice, no, creo que no. Lo correcto es decirle, vamos a ver, siervo, tú has hecho lo que tenías que hacer, pero todavía tu jornada y tus deberes no han terminado. Me haces el favor, te vistes, te arreglas, te lavas las manos, te limpias, me das de comer, y después que yo esté atendido, te vas tú a comer y hacer lo que tú quieras, ¿no? Te ves tu película o lo que tú quieras, pero primero atiéndeme a mí, prepárame de comer, como yo, y luego tú vas y te sientas y comes. Y luego el versículo 9 dice, ¿ustedes creen que el amo agradece al siervo por hacer lo que tenía que hacer? Es curioso esa parte que dice el Señor Jesús. ¿Creen ustedes que el amo agradece al siervo por hacer lo que tenía que hacer? Y Jesús dice, pues yo creo que no. Mi opinión es que no. Y hermanos, aquí no se trata de tener una actitud agradecida o de un corazón empático del amo hacia el siervo. No se trata de ese tipo de agradecimiento que está hablando el Señor Jesús, porque en esta ilustración Jesús hace énfasis en el deber y la responsabilidad de cada quien, es decir, lo que se supone que el siervo tenía que hacer, lo que se supone que estaba dentro de sus responsabilidades, sus deberes. Y en el versículo 10 Jesús da la estocada final y dice, así también vosotros, y se dirige a sus discípulos y les dice, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, mira lo que le dice el Señor Jesús, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Aquí es una palabra dura, ¿no? Aquí es una cosa que tú la lees y, no sé, algo pasa allí, ¿no? Pero si nos detenemos un poco y leemos con cuidado la manera en cómo Jesús plantea el versículo 10, nos vamos a dar cuenta que Jesús no nos está llamando inútiles exactamente. Lo que está ocurriendo aquí es que Jesús nos está invitando a reflexionar en lo que hacemos.
Nos está invitando a reflexionar en por qué lo hacemos, con qué motivación lo hacemos y qué esperamos en retorno de lo que hacemos para el Señor. Eso es lo que nos está enseñando el Jesús. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, cuando termines de hacer lo que se supone que tú deberías hacer, no te jactes por lo que has hecho, porque lo que tenías que hacer era lo que se suponía que tenías que hacer. Cuando termines de hacer lo que se suponía que tenías que hacer, no te envanezcas, porque se supone que lo que has hecho es lo que se supone que tenías que hacer, ¿no? No te jactes, no te envanezcas. No creas que lo que has hecho, lo has hecho porque eres muy bueno, porque solo tú lo sabes hacer, porque solo tú tienes ese don, o solo tú sabes hacerlo bien, porque eres muy bueno, o porque eres muy talentoso, o porque tú eres el único que aparentemente lo puedes hacer bien, porque lo que has hecho, lo has hecho porque se suponía que lo tenías que hacer. A ver, me estoy explicando, ¿no? No creas que como yo soy Dios y has hecho algo, te voy a decir, qué bueno que lo has hecho. Mira que has hecho, lo has hecho muy bien, lo has hecho de una manera maravillosa, ¿no? No te voy a dar una bendición especial por hacer lo que se supone que tú tenías que hacer. Y esta palabra, hermano, a mí cada vez que yo la leo, me pone como en mi sitio todo el tiempo, como que me hace centrarme, ¿no? Como me hace reflexionar y siempre pensar en las cosas que yo hago, en por qué las hago, en con qué motivación las hago, por qué razón las hago y qué espero yo en retorno cuando hago las cosas, ¿no? Porque muchas veces como creyentes hacemos las cosas y tenemos esa cosita como adentro, si lo hago, Dios me va a recompensar por esto. Y Dios nos está diciendo, eso que estás haciendo es lo que se supone que tú tienes que hacer. Entonces, cuando tú hagas lo que se supone que tienes que hacer, eres como un siervo inútil, eres como un siervo, allí la palabra es como un bueno para nada, como uno que se supone que ya tenía lo que tenía que hacer, lo que tenía que hacer. Entonces es un poquito algo que me confronta, ¿no? Pero no solamente me confronta, sino que a mí personalmente me motiva de tal manera que, dado que me siento insatisfecho con eso que Jesús dice, que yo lo hago porque se supone que tengo que estar haciéndolo, ¿no? Como me siento insatisfecho, lo que me gustaría resaltar y lo que me gustaría transmitir también en esta mañana es que eso me hace pensar y me hace ir más allá, un poco más allá de lo que se supone que yo tengo que hacer. Aunque la palabra inútil tiene una connotación muy negativa, hacer lo que se supone que se tiene que hacer, pues está muy bien, ¿no? Es lo que espera Dios de nosotros, hacer lo que se supone que Él nos ha mandado a hacer, y es lo que tenemos que hacer, es lo que espera Dios de nosotros, ¿no? Pero si nos quedamos allí, en lo que se supone que nosotros tenemos que hacer, nos quedamos como en lo estándar, nos quedamos como en lo básico, nos quedamos como en esa franja de los que se supone, de los que hacemos lo que se supone que tiene que hacer. Y eso está muy bien. Dios dice, pues bueno, sois inútiles, pero estáis haciendo lo que se supone que tenéis que hacer, pues ya, pues ahí tenéis mi bendición, porque se supone que es lo que tenéis que hacer. Pero yo no me quiero quedar allí, hermanos. Yo quiero dar un paso más. Yo quiero hacer más de lo que se supone que tengo que hacer. Eso es un principio que yo aplico o intento aplicar en cada área de mi vida. En el trabajo, por ejemplo, yo intento hacerlo. Yo intento no solamente, en mi trabajo secular, no solamente restringirme a lo que se supone que yo tengo que hacer. A mí, si yo fuese un jefe y tuviese empleados, ¿no?, en mi empresa, a mí me gustaría que todos estos empleados no solamente se contentaran con hacer lo que se supone que tienen que hacer. A mí me gustaría que todos tuviesen esa iniciativa de hacer un poquito más, de ir un poquito más allá, ¿no? Y yo muchas veces en mi trabajo intento hacerlo. A veces meto la pata por hacer lo que más de lo que se supone que tengo que hacer. Pero yo creo que meter la pata es simplemente una cuestión estadística, ¿no? Si haces más, pues es muy probable
que en algún punto te equivoques, pero yo prefiero equivocarme haciendo más que no hacer absolutamente nada y nunca equivocarme, ¿no? Yo quiero ser como ese apóstol Pedro, que estaba allí en la barca con los demás discípulos y había esa tormenta y aparece ese fantasma allí en la lejanía, en el horizonte oscuro, que se veía esa silueta y se notaba de vez en cuando habían rayos y habían centellas allí y la gente pensaba que era un fantasma. Y cuando se acercó, Jesús les dice: no temáis, yo soy. Y yo quiero ser como ese Pedro que los demás discípulos seguramente pensaron, y yo lo hubiese pensado: Jesús, camina, métete a la barca con nosotros, que si tú estás en la barca con nosotros seguramente no se hunde. Pero ¿qué se le ocurrió a Pedro? ¿No? Jesús, si tú eres, manda que yo vaya y que camine allí hacia donde estás tú. Impensable, ¿no? El hombre vio caminando a Jesús sobre el mar y yo quiero caminar también sobre el mar. Yo quiero ser como él, yo quiero ir en la dirección que él está. Y ahí se bajó y allí caminó sobre el mar. Aunque después se hundió, yo creo que es la única persona que puede decir, aparte de Jesús: caminé sobre el mar con el Señor Jesús. Porque fue arriesgado, porque quiso ir más allá de lo que se suponía que quería hacer. Señor, espera cosas grandes de mí. Yo no quiero hacer solo lo que se supone que tengo que hacer, yo quiero ir cada día más allá. Vamos a llevarnos esto en nuestros corazones, queridos hermanos, en esta mañana. Y en Isaías 54 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Como hablamos anteriormente, esta profecía del profeta Isaías hace referencia a ese momento en particular en donde el pueblo de Israel se le da como esa libertad para terminar la cautividad y regresar a su lugar de nación, ¿no? Y comenzar todo de nuevo, ¿no? Y el hecho de estar cautivos en Babilonia, el profeta Isaías lo compara a un pueblo, a una nación, como si fuese una estéril. En ese tiempo, ser estéril era una deshonra, era una vergüenza, era incluso, pues, motivo de decir, pues, está bajo maldición, ¿no? O sea, el Dios no le ha permitido tener descendencia a esta mujer, ¿no? Como pasa en muchas partes de la palabra, el pueblo de Israel es comparado con una mujer, y en este caso con una mujer estéril, ¿no? Y lo que comentaba, en ese tiempo, pues, ser estéril era motivo de vergüenza, de burla, incluso de maldición, ¿no? Y así lo compara el profeta Isaías. Pero al contrario de decir, muérete de vergüenza, mete la cabeza allí, entierra la cabeza en la tierra, al contrario de decir eso, le dice: alégrate, estéril, la que nunca ha dado a luz, canta, da voces de júbilo. Le está diciendo el profeta, está diciendo el Señor a través del profeta: están cambiando las circunstancias. Yo estoy metiendo mi mano para que todo cambie. Tú, que te consideras un estéril, porque la gente se burla de ti, porque estás en cautividad, porque no puedes vivir a tus anchas, porque no tienes un presidente, porque no tienes tierra, porque no tienes nación, porque no tienes un himno nacional, porque no tienes una bandera, porque no tienes nada como nación, alégrate y da voces de júbilo. Y el apóstol Pablo, esto lo podemos ver en Gálatas capítulo 4, menciona esta profecía porque está haciendo referencia a los hijos del nuevo pacto. Los hijos del nuevo pacto son los que nos hemos multiplicado como iglesia. Y sigue diciendo: más son los hijos de la desamparada que la de la casada. La casada es la que se supone que tiene que tener hijos, porque está casada allí, ¿no? En su santo sacramento del matrimonio, pues ahí se supone que tienen que tener hijos. Pero el Señor dice: más son los hijos de la desamparada. Desamparada, la palabra en el original aquí, desamparada, habla de desolación, de abandono,
imagínate que pase un tornado por un lugar, pues lo que queda, que se arrastra todo, que se lleva todo, eso es el término desamparada. En cierta ocasión, el sacerdote Esdras, ¿no?, del libro de Esdras, en una ocasión, pues, le llegan unas noticias de lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel, y sintió tanto dolor en su corazón por la noticia, que dice la palabra que se rasgó sus vestidos, típico que lo hacían, ¿no? Se rasgan sus vestidos, pero en este caso dice que el sacerdote Esdras se arrancó la barba y se arrancó el pelo así. O sea, imagínate la desesperación y el dolor que cogió la barba y se le arrancó de cuajo. Bueno, el verbo que se utiliza allí para querer decir viene de la raíz desamparada, desolada, o sea, arrasada de cuajo. Es la misma palabra que se utiliza allí, ¿no? Por ese dolor tan profundo que sintió. Y en este pasaje a Israel se le compara con una mujer y se le dice devastada, desolada y arrasada, ¿no? Y a pesar de lo que se podía ver externamente, es decir, era un pueblo sin tierra, era un pueblo sin nada de lo que se supone que tenía que tener una nación, el Señor le dice, regocíjate. Aunque te comparen con una mujer estéril que no ha dado a luz y que tiene vergüenza por ello, es momento de que te regocijes, que des canto y que des voces de júbilo, porque más son los hijos de la desolada que de la que está casada, ¿no? Y esto, queridos hermanos, puede aplicarse a la iglesia, porque el apóstol Pablo lo aplica a la iglesia, al nuevo pacto, ¿no? Lo que comenzó con un grupito de 12 locos allí en una montañita en Jerusalén, mira lo que ha venido a hacer. Tenemos hijos del nuevo pacto ahora mismo reunidos en este lugar, en un pueblo de Valencia, ¿no? Y comenzó allí con 12 personas, ¿no?, donde seguramente se burlaban, seguramente los tenían por herejes, por blasfemos, por haberle dado la espalda a su religión y a su cultura. Y mira lo que hicieron estos que están allí. El Señor le dice a la iglesia, regocíjate, porque se ha convertido en una iglesia que hoy todos conocemos. Y puede ser que la iglesia hoy en día tenga un montón de nombres, tenga un montón de maneras de hacer, de formas, de diferentes maneras de hacer la liturgia, de hacer su iglesia, incluso diferentes doctrinas, satélites que son diferentes entre una y entre otra, pero si la iglesia cree en el sacrificio y pone la fe en el sacrificio del Señor Jesús, es la iglesia de Jesucristo, universal en todo el mundo, que depositan su confianza en el Señor y se convierten en esa iglesia que el Señor Jesús está llamada a decir, canta, alégrate, no seas víctima, no metas la cabeza ni entiendas la cabeza, tú eres la que se va a multiplicar, mayores serán tus hijos, canta, da voces de júbilo, lo que le dice el Señor aquí. Y por último, el llamado de Dios para nuestras vidas en este 2024, hermano, lo encontramos en el capítulo 2 de Isaías, en el versículo 2, en el capítulo 54, y me gustaría que lo leyéramos todos juntos. Dice, ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Esta última parte hace referencia pues al crecimiento, ¿no? Cuando la familia, se recuerdan, en este tiempo en Israel, las familias no tenían casas de bloques y de cemento y esas cosas, ¿no? Vivían en tiendas. Y cuando la familia crecía, porque se juntaban dos familias, o porque tenían más hijos, o porque la mujer parió no sé, 7 trillizos, ¿no? O sea, parió muchos, ¿no? ¿Qué pasaba con la tienda? Pues que se quedaba pequeña. Y la tienda, pues había que ampliarla en la medida que podía la persona, ¿no? Había que ampliarla para proteger del exterior a las personas, ¿no? Y la tienda tenía que ensancharse, tenía que hacerse más grande, ¿no? Las cortinas que habla aquí son los equivalentes a las puertas
de las habitaciones que tenemos hoy en nuestras casas, ¿no? En las tiendas grandes pues habían espacios que eran un poquito más privados, entonces tenían pues unas cortinitas. Extender la cortina es el equivalente hoy en día a tirar una pared, tirar la puerta para que dos habitaciones se conviertan en una y se conviertan en una habitación muchísimo más grande y una estancia muchísimo más espaciosa, ¿no? Y es lo que le está diciendo allí el Señor al pueblo de Israel y nos dice a nosotros en esta mañana. ¿Se acuerdan? Después en el versículo 2 dice, no seas escasa, no seas escasa. Los cinéfilos aquí, ¿se acuerdan qué decía el abuelito de Jurassic Park? Cada vez que le preguntaban algo. ¿No se acuerdan de la película Jurassic Park, la de los dinosaurios? ¿No se acuerdan lo que dice? El abuelito siempre decía algo y se burlaban de él porque él decía, no he reparado en gastos. Él decía, él siempre había hecho lo mejor para el parque ese y decía, mira, contraté a este actor para que hiciera la publicidad porque no he reparado en gastos. Decía siempre el abuelito ese de Jurassic Park, que al final pues le salió mal la cosa, ¿no? Pero como todo, si quieren ver la película, pues por ahí la tienen, ¿no? Pero el abuelito siempre decía, no he reparado en gastos, ¿no? Y eso es lo que el Señor se refiere cuando dice, no seas escaso. No seas escaso. No repares en gastos. Es lo que el Señor se refiere. Si hay que invertir recursos en ensanchar la tienda, hay que invertirlos. No repares en gastos. No seas rácano, tacaño. Si hay que invertir, se invierte, ¿no? Y por último dice, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Las cuerdas son esas que están en la tienda, pues cuando para estirarla así, en un extremo de la cuerda está amarrada en la tela de la tienda y en el otro extremo está amarrado a la estaca, la que se clava en la tierra para que la tienda pues no se mueva o permanezca fija. Entonces cuando se ensancha una tienda hay que alargar las cuerdas, hay que tener cuerdas más largas y no solamente eso, si la tienda es más grande hay que reforzar las estacas o hay que poner más, porque si el radio se amplía pues hay que poner más estacas para que cuando venga un viento o alguna cosa así no se lleve a la tienda volando y queden todos allí sin techo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice el Señor, que hay que reforzar las estacas y alargar las cuerdas, ¿no? Es el llamado a extender esas cuerdas y de extender el territorio que necesita para tener una tienda mucho más amplia, ¿no? Y que esta, queridos hermanos, sea la premisa que nos llevemos en nuestro corazón como iglesia y como creyentes individualmente para el año 2024. Si le decimos, Señor, espera grandes cosas de mí, es porque tenemos en nuestro corazón la intención de ensanchar nuestra tienda. Yo sé que el crecimiento lo da Dios, el crecimiento siempre lo da Dios, pero es responsabilidad nuestra ensanchar nuestra tienda. Y tal y como hablábamos en el mensaje de inicio del año, ensanchar nuestra tienda de oración, de tiempo de oración, hermano. Dios lo está demandando de nosotros. Ensanchar nuestra tienda de lectura de la palabra, alcanzar más con la lectura de la palabra, ensanchar nuestra tienda de testificar como creyentes y como iglesia de lo que Cristo ha hecho en nosotros, hablar del evangelio, predicar la palabra, ensanchar nuestra tienda de participación en la iglesia, como hablaba Ketty en esta mañana, de tener comunión con los hermanos, de preocuparnos los unos por los otros, de ser constantes en nuestros caminos, ensanchar nuestra tienda de buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice la palabra,
Necesitamos extender nuestras cortinas. Necesitamos que dentro de nuestra tienda hayan habitaciones más grandes. Necesitamos derribar paredes porque necesitamos tener estancias dentro de nosotros mucho más amplias y mucho más grandes. Hermanos, y cuando yo digo esto, yo no estoy hablando del lugar amplio y grande que necesitamos para congregarnos. Ojalá, yo le pido al Señor y seguimos orando por un lugar para congregarnos y por un lugar de tenerlo amplio, maravilloso, con sitios donde puedan estar los niños, con sitios donde puedan llegar más personas y que cantemos y que estemos sin mirar el tiempo y sin mirar lo que nos cobran ni nada, sino tener un lugar propio y un lugar. Esa es mi oración, pero no es mi prioridad. Mi prioridad es que nosotros como iglesia, dentro de nuestro corazón, espiritualmente ensanchemos el lugar de nuestra tienda, que tengamos habitaciones grandes y espaciosas. Y si hay que correr las cortinas y si hay que derribar muros para tener espacio dentro de nosotros, que lo hagamos, queridos hermanos, para que el Señor ponga en ese espacio, en esas habitaciones más grandes, lo que Él tiene que meter allí en nuestras vidas. Hermanos, también necesitamos no ser escasos. No ser escasos. No reparemos en gastos como el abuelito de Jurassic Park. Si es necesario invertir, vamos a invertir. Es el llamado que el Señor nos está haciendo. Y de nuevo, no estoy hablando de dinero. El dinero es importante y es bueno que cuando recojamos la ofrenda por lo menos podamos reunir para pagar el local. Eso está muy bien y es maravilloso y lo necesitamos aportar también para la obra del Señor, porque hay cosas para pagar. Pero cuando hablamos de inversión, estoy hablando de cosas que valen mucho más que el dinero. Hermanos, si necesitamos invertir nuestro tiempo y sacrificar tiempo del que invertimos viendo televisión para pasar tiempo en oración, no reparemos en gastos. Vamos a invertir. Si necesitamos levantarnos media hora antes de lo que normalmente nos levantamos, no reparemos en gastos, no reparemos en recursos. Vamos a levantarnos media hora antes y vamos a tener tiempo de calidad con el Señor, orando y leyendo la palabra. No seamos escasos. Vamos a extender nuestra tienda. Vamos a extender lo que es provechoso para nuestra vida espiritual. Hermanos, no reparemos en gastos. Acordémonos del viejito de Jurassic Park. No repara en gastos, ¿no? Aunque haya días en que cueste venir a la iglesia, yo sé que cuesta. A mí también me cuesta, hermano. Yo me tengo que levantar por la mañana del domingo después de haber pasado tiempo con el Señor haciendo el mensaje. Y el domingo por la mañana, mientras todos están durmiendo, yo estoy como un tonto así delante del ordenador, hablando, haciendo las mímicas que hago aquí y orando. Y lo tengo que hacer porque yo quiero ensanchar el sitio de mi tienda. Aunque yo sé que es difícil, aunque yo sé que muchas veces es complicado, aunque muchas veces tengo solo el domingo para descansar e ir a la iglesia significa prácticamente tener la mitad del día sacrificado, entre comillas, para el Señor. Eso es ensanchar el sitio de la tienda. Eso es invertir en recursos. Eso es no ser escaso para que mi vida espiritual pueda tener mucho más valor y mucha más bendición. Es una inversión que cuesta, pero es el llamado que el Señor nos hace. No reparemos en gastos, no seamos escasos, no seamos tacaños, no seamos rácanos con los recursos que Dios nos ha dado. No, y por último, hermanos, reforcemos las estacas y alarguemos las cuerdas de nuestra tienda. Cuando la tienda se hace grande, ya lo conversamos, necesitamos más cuerda y necesitamos más estacas y probablemente estacas más grandes, más fuertes, más profundas y mejor enterradas en la tierra, de más calidad. Para un creyente que quiere ensancharse y que quiere abarcar más, que quiera darle a Dios más de su vida, más de sus recursos, más de todo su ser, el Señor nos recuerda que debemos reforzar eso que nos fija a la tierra. Que debemos reforzar eso que nos mantiene con nuestros pies, que mantiene a nuestra tienda allí fijada en la tierra. Profundizar en eso que nos mantiene firmemente inamovibles en un solo lugar. Reforzar y profundizar el estudio de la palabra, queridos hermanos. Leer la palabra del Señor.
repasar las doctrinas que creemos y por qué las creemos y profundizar en la palabra del Señor, conocerlo a Él más a través de la palabra. Eso afirma nuestra fe y hace que tengamos una relación más fuerte y más cimentada y con unas estacas más clavadas y mejor en la relación que tenemos con nuestro Señor. Mientras más lo conozcamos a Él, hermanos, mientras más tiempo pasemos con el Señor, más profunda y más reforzadas serán esas estacas que nos unen a la tierra, que impiden que cualquier viento levante nuestra tienda y se la lleve volando por los aires. En este 2024, digámosle, Señor, quiero ensanchar el sitio de mi tienda. Espera grandes cosas de mí. Aquí tienes un lugar ancho y quiero extenderme y quiero ampliarlo y quiero abarcar más y quiero llegar más. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que tú eres, maravilloso Dios. Que esta sea nuestra oración, nuestra súplica, nuestra palabra que te dirigimos a ti todos los días en el 2024, Señor. Este año, este día, espera grandes cosas de mí. Quiero luchar y quiero dedicar y quiero invertir mis recursos en extender el sitio de mi tienda. No me quiero quedar escaso, no me quiero quedar chiquitito aquí apretado en la tienda. Quiero que la tienda sea grande, quiero meter a mucha gente, quiero meter mucha palabra, quiero meter mucha oración, quiero meter mucha búsqueda de ti, Señor, para que como iglesia demos un salto cualitativo espiritualmente. Y aunque seamos pocos en número, Señor, el deseo de mi corazón es que cada uno de nosotros sea una tienda ancha, una tienda fuerte, una tienda larga, una tienda bien plantada en la tierra, con las estacas bien enterradas, Señor mi Dios. Y ya lo demás será añadido, ya lo demás vendrá como añadido.